invitándonos a que los comprendamos. Y para eso hay mucho que depende de nosotros, de cómo vayamos a esos lugares. El territorio minuto técnico. Sí. ¿Que el parlante está esta computadora? Bueno, no pasa nada. Nada terrible puede pasar. Sí, eso es lo que estamos pensando. No, es un pequeño trailer que tiene audio y el audio es muy lindo por eso. Pero bueno, si no pasa nada. No tiene audio. Entonces, se va a escuchar muy bajito y si se quieren acercar. ¿Conectar el parlante? Tampoco se escucha mucho, pero tiene que haber un cable en sí, pues. Tiene Bueno, no importa. Decía que hay territorios, como para empezar con 3 imágenes de territorios de territorialidades que están ahí, pero que son territorios arqueológicos. Me refiero, elegí 3 imágenes. Bueno, espérame un segundo. ¿Qué pasó? Ahí. ¿Y una menos? Se modifica la pantalla. No se modifica la pantalla. Pero el modo presentación habría que poner. Modo presentación. Me crees que estaba cargado. Me hubiese dicho, esto carga rapidísimo. Gracias.
cada um quer um lugar diferente. Mas eu não sei se todos os lugares ou só isso que por participar de este encuentro y proponerles pensar que lo que vamos a hacer mañana martes y el miércoles va a estar en directa relación con la experiencia del jueves. Cuando recién Frank hablaba de esa novela maravillosa de Alessandro Barico, Océano Mar, yo recordaba la primera página de Océano Mar, donde Barico escribe pintar el mar con agua de mar. Y frente a esa decisión, el riesgo de no verlo, porque es mar con agua de mar. Entonces lo que decide ese personaje es tomar un poco de carmín del labial de uno de los personajes y teñir apenas la tela. Mañana vamos a trabajar dentro de lo que es este seminario de estética cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de intensificar la mirada. Entonces, ¿qué podríamos ponerle al agua de mar? ¿Qué podríamos ponerle a esa escena del jueves para que se vuelva más intensa, más visible y para que nos permita, hoy hablaron del hipérbole, de la sinécdoque, de la metáfora, que nos permita a partir de una pequeña operación mejorar la visibilidad y por consiguiente mejorar el entendimiento. Entonces, la idea sería poder articular todo eso que vayamos haciendo. Y pensaba en relación con la segunda locación, la de la casa de Victoria, esta cuestión de ese fragmento, que también lo vamos a retomar mañana, de una carta que Victoria le escribe a Gabriela Mistral, a la gran poeta chilena, en la cual le dice, yo no sé lo que es el arte por el arte, yo sé lo que es la vida por la vida. Entonces también poder vivenciar, ya sea la ida al mar o la ida a la casa de Victoria o a la pista de skate o al faro, que es la otra locación, la propia experiencia personal en relación con esos lugares, en clave estética. Eso es lo que vamos a tratar de hacer.
Y la idea es que las 2 jornadas que tengamos, mañana y pasado, y la tercera, sean parte de una unidad que termine el viernes con esa palmadita en la frente donde uno dice, ¿sí? Entonces, que nos sirva para la tesis, pero como dice Victoria, que nos sirva para la vida. Ya sea para la clase que tenemos que preparar, para esa esquela de Navidad que vamos a escribir, o para una entrada en nuestro diario personal. No es hundir. Eso me lo enseñó Luis. En una conversación que tuvimos hace unos meses atrás, hablamos de Emanuel Cochia, y entonces yo le dije, bueno, pero a ese lo leo para la vida, porque lo pienso mientras hago jardín. Y Luis me dijo, lo que yo leo en el marco de la academia, también lo leo para la vida. Así que Luis, gracias. Bueno, entonces yo me subo al bus. ¿A qué hora? Era solo para que Cristina pudiera hacer igual estamos ahí, el enganche. Problemitas técnicos. Los lugares que voy a presentar y a los que invito son a las 9 de la mañana, nos están esperando en el Faro de la Memoria. Ahí nos va a recibir la responsable del sitio Faro de la Memoria. Ustedes van a tener en el drive compartido material informativo, desde que es un sitio de memoria según la legislación nacional, y allí vamos a tener la posibilidad de hacer una visita guiada, y después quienes opten por ese espacio pueden quedarse el tiempo que quieran, recorriéndolo solos, haciendo sus propios recorridos. Ahí entonces nos encontramos a las 9 de la mañana. Para quienes no son de acá, hay líneas de colectivos que van a las playas del sur, que los llevan desde el centro al faro, se bajan ahí en el faro. Y el otro sitio donde nos encontramos 11:30 es la pista de skate de la playa Bristol, Skate Park. Y ahí vamos a tratar de que esté esperándonos una de las personas que aparece acá en un video que les quiero mostrar, y si no se puede mostrar lo ven en el drive. Y también en ese lugar la idea es que los y las interlocutoras no sabemos quiénes van a ser, porque depende de la gente que esté en ese momento en la pista de skate haciendo lo suyo. En ambos lugares creo que, bueno, en el drive tienen información previa, pero además es interesante esto que lo dije al principio, ver cómo llegamos a esos lugares. Sobre todo lo que vamos viendo en la medida que nos vamos acercando a ese lugar, qué sonidos, incluso qué perfumes. Cada uno de esos lugares tiene, igual que la carta marítima esta de la Polinesia, tiene cosas para ser leídas, miradas, escuchadas. El resto depende de cada uno de nosotros, que puedan ir acercándose, afinando el oído, afinando la mirada. Yo me voy a adelantar a las imágenes. Yo ahí tenía 3 imágenes para mostrar de sitios o de territorios arqueológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son territorios que no están habitados, que pertenecen al pasado histórico. Me refería a un teatro romano, me refería a una construcción previa a la llegada de los españoles en México, y a
construcción previa a la llegada de los españoles en Bolivia. Lo que aparece en estos tres territorios es la ausencia de ser territorios habitados, por lo tanto no hay interlocutores, no hay a quien escuchar, y sí es un trabajo, digamos, que está cercano a la disciplina de la arqueología, porque en realidad ahí lo que hay es una memoria del territorio a partir de lo que quedó. Y entonces la historia y la arqueología se encargan de rehacer esa historia con todas las limitaciones que se puede tener al respecto. Pero lo que tienen en común estos tres territorios es que de alguna manera particular, identitaria, en cada uno de esos tres lugares se ejercía la ciudadanía. Y con el ejercicio de la ciudadanía estoy queriendo decir que se participaba de aconteceres colectivos, sea en el Teatro de Dionisio, ¿no?, donde hay una participación, donde había una participación, se supone, la historia lo he entendido de esta manera, la historia occidental, en la cual lo que pasaba en escena empezaba a interpelar a los espectadores, y entonces hasta en algunos momentos llegaba a haber cierta participación activa de los espectadores en los cuales le reclamaban al personaje su obrar. Lo que tiene de interesante el espacio, el territorio, como memoria del ejercicio de la ciudadanía, tiene que ver con que en el teatro romano, al igual que pasaba con el teatro griego, ahí, en ese espacio, desaparecían por un momento las clases sociales. Era un espacio que permitía, a diferencia de otras como el Ágora, que permitía la participación de todas las clases sociales. En los otros dos espacios también hay un ejercicio de la ciudadanía desde otro lugar, porque son espacios que tienen un sentido altamente ritual y en el cual la participación humana tiene que ver con las creencias y con los rituales que se construyen a partir de esas creencias. Esos territorios arqueológicos tienen un alto valor para determinadas disciplinas. Los territorios que nosotros vamos a compartir el jueves ya están más en nuestro campo de interés. Porque son territorios que, si bien, como es el caso del Faro de la Memoria, tiene una historia previa, ¿sí? En la Argentina, las leyes que reconocen los sitios de memoria los identifican como aquellos lugares donde se ha ejercido violencia de Estado, donde ha habido vulneración de derechos humanos. Y entonces ahí hay un tema central. Ese territorio no es un museo, y esto creo que lo hace sumamente necesario de compartir el jueves, porque es un territorio que en tanto sitio de memoria está cargado de vitalidad, se registra como un sitio en el cual ha pasado algo de nuestra historia más reciente y ahí se instala vida. Ese es el concepto de los sitios de memoria según la legislación nuestra. Y en el caso de la pista de skate, un poco lo anticipé en el seminario anterior, está elegido en función de que es un espacio que fue construido frente a una realidad que estaba sucediendo en las calles. Recuerdo que en ese encuentro yo dije que lo que tenía de interesante para mí ese lugar era que los que usan la pista de skate
pasaron de ser enemigos públicos, cuando venían atrás de uno en la costa y uno venía caminando y sentía las rueditas y decía me parte, me parte, me parte, pasaron de ser enemigos públicos a ser objeto de admiración. También recuerdo que alguien en ese encuentro cuestionó un poco la cuestión de como encerrar la actividad, de darle como, en cierta manera de domesticarla. Y la verdad es que vamos a escuchar el relato de uno de los que participaron en la construcción, en el diseño y construcción de la pista de skate, porque me parece que ayuda a invitarnos a esta cuestión de aflojar con los preconceptos. No digo olvidarlos, pero darles un respiro y ver qué piensan quienes están ahí. ¿Sí? Estas eran las imágenes, gracias a todas. Que me refería a estos territorios que son territorios que importan a la arqueología, ¿sí? Y aquellos que trabajan sobre los espacios del pasado. ¿Querés que te lo deje y lo... mañana mismo? ¿En serio? Acá en México, y me refería a lo que nosotros tenemos más cerca, y es Bolivia, y este sitio. La historia que se cuenta acá es una historia donde no tenemos interlocutores contemporáneos, con lo cual es una narrativa de algo que, bueno, será revisada, será rediscutida, pero es una historia que está siendo contada desde el presente. En cambio, nosotros vamos a ir dando los espacios de Fran, como los que van a compartir conmigo, territorios, puertos territorios. ¿Qué quiero decir? Que ahí vamos a compartir realmente esos territorios con quienes están en ellos, los disfrutan, los trabajan, los dan a conocer, los militan. Y entonces ahí me parece que viene a cuento esta expresión de John Berger en un libro que me prestó Luis cuando estaba haciendo mi tesis, que se llama Desde el taller, y que dice eso: cuando se habla del lugar se piensa instintivamente en un sitio, sin embargo me pregunto si el lugar no es ante todo una parte del cuerpo. Y de eso se trata estos territorios que vamos a ver con Fran. Y si pensamos que los territorios que vamos a ver, podemos pensarlos como cuerpos territorios, lo digo después. Nos decían, de acá salen locas o muertas. Estuvimos varios años. Algunas casi una década. 1.200 presas políticas pasamos en total por demostración. Entre el 74 y el 83. Algunas permanecieron. Salimos. Sobrevivimos. No estaban muertas, no estaban locas. Y eso tenía que valer. Entonces escribimos
Este es el tráiler de un libro digital que se presentó a mediados de noviembre, que es el relato de presas políticas de la cárcel de Devoto, presas políticas de la última dictadura militar, y que como indagación narrativa creo que responde a aquellas preguntas que se hicieron después del Holocausto. ¿Por qué recordar? ¿Qué necesidad diría una expresión más cotidiana? ¿Por qué recordar? Y en el caso de las investigaciones que a nosotros nos convocan, uno además tendría que preguntarse, ¿por qué narrar? ¿Por qué contar? El resultado de ese por qué recordar y por qué narrar, por qué contar, creo que está sintetizado en este documento, lo que es la imagen que se ve de todas esas mujeres abrazándose y bailando, es el reencuentro de estas 1.500 mujeres que sobrevivieron a la cárcel de Devoto y que una vez que se encuentran, que sus cuerpos se conectan, empiezan a construir estas narrativas. El libro es precioso, está solamente en versión digital, y entonces cada una relata su parte de esa historia colectiva y empezamos entonces a pensar en esta idea de cuerpos territorios. Lo que sigue es uno de los que leímos en el inicio. La diferencia entre un mapa y una cartografía. Nosotros podemos comenzar a acercarnos a los territorios que vamos a ver el jueves a partir de un mapa aéreo de Mar del Plata, donde nos indica, ¿no?, como que nos sitúa en el espacio. Ahora lo que vamos a hacer es otra cosa. Lo que vamos a hacer es cartografiar, porque es ir detrás de lo evidente y de lo que no es tan evidente. Y de lo que no es tan evidente está alojado en el modo en que ustedes pongan el cuerpo, les cuerpes en esos territorios. Y el primero tiene que ver con, esta es la playa de la pista, gracias, de Playa Bristol, ¿sí? Es muy fácil de encontrar porque está en la playa central de la ciudad. Este es un poco el emplazamiento, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué dice uno de los protagonistas. Sería lindísimo que tuviéramos un audio más alto, pero bueno, no lo tenemos. Mañana conseguimos hablar. Bien.